365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. De mayo, promesa 123. Dios no vino a juzgarte, vino a buscarte. Hay una frase que la mayoría de las personas ha escuchado alguna vez en su vida, en una boda, en un funeral, en una canción, en un tatuaje, en una pared, hasta en una bolsa de una tienda de ropa. Y es una frase la más citada de toda la Biblia, y por eso mismo es la más malentendida. Porque cuando algo se repite tanto, deja de sorprender. Y este versículo es Juan 3:16. Estoy totalmente segura que merece sorprenderte de nuevo este verso. Hoy no lo vamos a leer como si ya lo supiéramos. Lo vamos a leer como si fuera la primera vez. Como si Jesús te lo estuviera diciendo a ti en voz baja en medio de la noche. Porque fue así cuando todo comenzó. Una noche, en secreto, con un hombre que tenía miedo de que lo vieran buscando a Jesús. Juan 3:16 y 17 en la Nueva Traducción Viviente dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. La Biblia, el mensaje, en estos mismos versos dice: esta es la manera en que Dios amó al mundo, dio a su Hijo. Su único Hijo lo entregó para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que al creer en Él cualquiera pueda tener una vida plena e imperecedera. Dios no se molestó en enviar a su Hijo simplemente para condenar al mundo, lo envió para salvarlo. Cualquiera que confíe en Él es absuelto, pero el que se niegue a confiar en Él ha estado bajo sentencia de muerte desde hace mucho tiempo sin saberlo. ¿Y por qué? Por no creer en el Hijo único de Dios cuando se lo presentaron. En Cristo no hay condenación, hay salvación, hay vida plena, hay una nueva oportunidad. Dios no te envió a su Hijo para juzgarte. Él te lo envió para buscarte, para encontrarte, para rescatarte. Exactamente donde estás el día de hoy. Para entender Juan 3:16, 17 y 18, hay que entender también lo que pasó antes. Tú no puedes arrancarle el versículo al contexto sin perderte todo lo mejor. Nicodemo era un fariseo. Y eso no es un dato menor, es el dato central, porque los fariseos eran la élite religiosa de Israel. Ellos conocían el Torá de memoria, tenían poder, tenían reputación, influencia, eran los guardianes de la ley de Dios. Si alguien en esa época creía que tenía todo lo necesario para agradar a Dios, era un fariseo. Y Nicodemo llega a Jesús de noche, para no ser visto. ¿Por qué de noche? Porque de día era imposible. Si alguien lo veía con Jesús, al que conocían como el rabí, sin credenciales formales, el que predicaba al pueblo, que sanaba, pero también perturbaba el sistema, la reputación de Nicodemo se destruía. Los fariseos ya habían empezado a cerrar filas contra Jesús. Así que ser visto con Jesús tenía un alto costo para uno de los líderes religiosos. Así que Nicodemo eligió la oscuridad para buscar la luz. No fue por cobardía, fue una valentía disfrazada de noche, porque vino
de todas formas, él fue a buscar a Jesús. Y en esa conversación, que la tenemos súper detallada en la serie de Chosen, Los Elegidos, es increíble porque Nicodemo era un experto en leyes. Él sabía exactamente lo que merecía un ser humano según la ley. Pero Jesús le dice algo que rompe con el eje de toda su teología. No vine a condenarte, vine a salvarte. Nicodemo conocía el peso de la condenación mejor que nadie. Y Jesús le dice eso. No es lo que yo vine a hacer. Eugene Peterson escribió que la gracia siempre llega a donde menos la esperamos, en el momento en el que menos la merecemos, con una generosidad que no tiene ninguna lógica humana. Y eso es exactamente lo que Nicodemo vivió esa noche. ¿Quién es Eugene Peterson? El escritor de la Biblia, El Mensaje. Biblia que nosotros también leemos y el mentor de Bono de la banda U2. Ahora, ¿por qué es tan importante que tú sepas esto hoy? Porque probablemente tú también has buscado a Dios en la oscuridad, en los momentos en los que nadie te veía, en esa madrugada cuando no sentías a Dios y no sabías a quién pedirle ayuda. Y la respuesta de Jesús para ti es la misma que le dio a Nicodemo. Yo vine por ti, no vine a juzgarte, yo vine a buscarte. Imagínate que tú tienes un hijo y ese hijo en algún momento de su vida toma decisiones que lo alejan de ti. Tú lo sabes, tú lo ves desde lejos. Podrías estar enfadado, podrías decir que aprenda solo, que reciba lo que se merece, pero no, tú vas a buscarlo. No mandas un mensaje, no mandas a alguien más, vas tú, personalmente, al lugar más oscuro donde está tu hijo. Y cuando lo encuentras, lo primero que le dices no es te lo dije, lo primero que haces es abrazarlo. Eso es exactamente lo que Dios hizo con la humanidad. Él no mandó a un ángel, Él no mandó una lista de reglas, Él vino en persona, en carne y hueso, al lugar más roto del mundo. Dios no te señala desde el cielo, Él descendió hasta donde tú estabas. Y esto es lo primero que quiero que entiendas el día de hoy. Dios no te amó desde lejos. Él se entregó por ti. Dios dio a su único hijo. Esto no es un amor emocional. Esto es un amor sacrificial. No fue un te amo dicho desde el cielo. Fue un te amo demostrado en la cruz. Fue un te amo hasta la muerte. La diferencia entre los dos lo es todo. La palabra griega que Juan usa aquí para amor es agapao, que no es el mismo amor que tú sientes cuando algo te gusta o cuando algo te emociona. Es un amor que decide, es un amor que actúa, es un amor que se entrega aunque no reciba nada a cambio. Es el amor que elige aunque conoce todos tus defectos de antemano. ¿Y sabes qué? Dios no te dio algo para salvarte. Dios se dio a sí mismo. Así que esa es la diferencia entre religión y evangelio. El amor verdadero nunca se mide en palabras, sino en lo que está dispuesto a sacrificar. El sacrificio de Dios no fue simbólico, fue un sacrificio real, fue un sacrificio físico, fue un sacrificio total. La Biblia, el mensaje, lo dice con una fuerza particular, lo entregó. No dice lo prestó. No lo envió de visita, no lo envió con fecha de regreso, lo entregó sin garantías, sin condiciones. La cruz no fue el plan B de Dios cuando el plan A falló, fue el plan A desde la fundación del mundo. Dios sabía exactamente lo que le iba a costar amarte y eligió hacerlo de todas formas. Eso confronta directamente la mentira más silenciosa que muchos hemos cargado. ¿Será que Dios realmente me ama a mí? Yo sé que muchos nos hemos preguntado eso. La cruz es la respuesta eterna a esa pregunta. No es una respuesta sentimental, es una respuesta con sangre, es una respuesta que costó la vida del ser humano más increíble de todo el mundo. Jesús
no vino a recordarte tu caída, Él vino a levantarte. Billy Graham dijo que solo un padre que ha perdido a un hijo puede comenzar a entender lo que Dios sintió al entregar el suyo. Uno de mis autores favoritos, Max Lucado, en uno de sus libros hizo una pregunta que me dolió profundamente. Dice: ¿alguna vez has sostenido a tu hijo en tus brazos y has pensado, ¿no podría vivir sin él? Bueno, ese sentimiento multiplicado por el infinito es apenas el borde de lo que Dios sintió cuando entregó a Jesús. Hay padres y madres que han tenido que enterrar a un hijo y saben que no hay dolor comparable en esta tierra. Nada te prepara para eso. Nada te lo explica. Nada lo justifica. No hay palabras que te den consuelo verdaderamente. Y justo ahí, en ese dolor que no tiene palabras, es donde Juan 3:16 cobra una dimensión completamente diferente. Dios dio a su único hijo. No lo perdió. Lo entregó a propósito por ti y por mí. Si alguna vez tú has amado a alguien con ese nivel de intensidad, sabes que ese amor no se da por obligación. Se da porque decides que el otro vale más que tu propio dolor. Y eso es lo que Dios hizo contigo. El verso 17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y el verso 18 agrega: todo el que no cree en él ya ha sido condenado. No dice será condenado, dice ya ha sido condenado. ¿Qué significa eso? Que Jesús no vino a crear la condenación. La condenación ya existía. El mundo ya estaba perdido. Jesús no llegó como juez a pronunciar una sentencia. Él llegó como un salvador a revertir una que ya estaba en marcha. La Biblia, el mensaje lo expresa con una brutalidad compasiva y dice: ha estado bajo sentencia de muerte desde hace mucho tiempo sin saberlo. La condenación no es el juicio de Dios sobre ti, es la condición de una vida sin Él. Y Jesús vino a acabar con esa condición. Muchas personas llevan en la mente una imagen de un Dios que tolera su presencia, pero no disfruta su compañía. Un Dios que los observa con los brazos cruzados, esperando para que fallen, para poder decir: ya sabía yo. Pero esa es una imagen equivocada, porque construyen toda una vida de distancia religiosa. Y ese no es el Dios de Juan capítulo 3. El Dios de Juan capítulo 3 es un Dios que desciende. El Dios de Juan capítulo 3 es un Dios que busca. El Dios de Juan capítulo 3 es un Dios que no se sorprende con tu condición. Se apasiona por tu restauración. ¿Y sabes qué? Vivimos en una generación que cree que puede construir una vida plena sin Dios. Y lo que en realidad está construyendo es una prisión cómoda, con todas las comodidades que el mundo puede dar y sin el único alimento que el alma necesita. Nicodemo tenía esa prisión, la más sofisticada de todas, la prisión de la religiosidad. Conocimiento sin vida, mucha estructura sin Espíritu Santo. Y Jesús le dijo: lo que tienes no es vida, tienes que nacer de nuevo. Porque creer no es solo pensar, es confiar con todo. La Biblia, el mensaje, usa una palabra que no aparece igual en otras versiones. El que confía en él es absuelto. Absuelto, no reducido, no indultado con condiciones, absuelto, como si nunca antes hubiera habido cargo. Pero la clave está en el verbo, confiar. No es solo creer que Jesús existe, es confiarle tu vida. Y esa es una diferencia que cambia todo. Es como estar en medio del mar, agotado, sin fuerzas, y alguien lanza un salvavidas. Creer es saber que el salvavidas está ahí. Confiar es soltarte y agarrarlo. Muchos creen en Dios, pero siguen nadando por su cuenta. La fe verdadera es soltar el control. Hay personas que tienen a Dios como un plan de emergencia, no como el fundamento de su vida. Lo llaman cuando todo falla. Pero creerle a Dios no es una estrategia de último recurso. Es la decisión más inteligente que tú puedes tomar antes de que todo falle. Ojo que no tienes que entender completamente a Dios para confiar en Él. Solo tienes que confiar en Él más de lo que confías en ti mismo. Porque si tú esperas entenderlo todo para creer, nunca creerás.
¿Y qué pasa cuando confías? La Biblia dice que eres absuelto. No mejorado, no perdonado con reservas. Absuelto, libre, nueva criatura. No sé si te ha pasado que sientes que le has fallado a Dios demasiado, que te cuesta orar. Y no porque no creas en Dios, sino porque te sientes indigno de hablarle, indigno de acercarte a Él, como si hubieras cruzado una línea de la que ya no hay regreso. ¿Sabes qué? A mí no me cambió un sermón, sino leer este versículo con intención, despacio. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Ese día yo entendí algo simple, pero que me tardó años recibirlo. Si tú esperas sentirte digno para acercarte a Dios, nunca lo vas a hacer. Nunca nos vamos a sentir completamente dignos de acercarnos a Él, porque la dignidad no es un requisito de entrada, es el resultado de entrar. Y quiero decírtelo con total sinceridad, Dios no te ama cuando cambias. Dios te ama para que tú puedas cambiar. Me escribió un hombre y él me dice que escuchaba el podcast en secreto. No se lo contaba a nadie de su círculo porque esto no era de hombres. Y me dijo, yo nunca sentí que Dios pudiera querer algo conmigo. Fui criado con un Dios de reglas, un Dios de leyes, no un Dios de amor, sino un Dios juzgador. Y siempre creí que Dios me estaba buscando, pero para atraparme. Y me miraba para ver en qué yo fallaba. Hasta que llegó a Juan 3:17. Me dice, leí que Él no vino a condenarme. Lo leí como 10 veces. No sé por qué me costó tanto creerlo, pero algo se rompió dentro de mí. Hoy te invito a identificar la voz de condenación que constantemente escuchas. Si tú escuchas una voz que te dice, no eres suficiente, ya es tarde para ti. Después de todo lo que hiciste, ¿tú crees que Dios te va a bendecir? Esa voz no viene de Dios. La Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y lo dice en Romanos 8:1. Esa es la voz que Dios usa. Así que reemplaza la culpa por la verdad de Dios. No con optimismo vacío, sino con la palabra. Escribe Juan 3:17. En algún lugar en el que veas hoy, ya trata de aprendértelo, de memorizarlo en voz alta. Deja que entre por tus oídos, no solo por tus ojos. Y quiero que repitas conmigo, hoy renuncio a la condenación que no viene de Dios. Recibo la gracia de Dios que me restaura. Dios me ama tal y como soy, y en Él encuentro todo lo que necesito. No soy condenado, soy encontrado, soy amado, soy rescatado. El amor de Dios no depende de lo que yo hago, depende de lo que Él decidió desde antes de que yo pudiera cambiar. Hoy camino sin condenación. En Jesús tengo vida plena. Acompáñame en una oración. Señor, gracias, porque tú no viniste al mundo a condenarnos, tú viniste a buscarnos. Hoy reconocemos que muchas veces hemos vivido con una imagen equivocada de ti, como si tú esperaras de señalarnos, como si tú llevaras la cuenta de cada una de nuestras fallas, de nuestras caídas y de nuestros pecados. Hoy soltamos esa imagen, Señor, en ti. Y así como Nicodemo, hay partes en nosotros que han venido a ti en la oscuridad, con miedo, sin saber si tú también nos juzgarías. Y tu respuesta siempre ha sido la misma. Yo vine para salvarte, no para juzgarte. Hoy recibimos Juan 3:16 con amor. Gracias, Dios, por el amor con el que te entregaste en la cruz, por nosotros. Lo hiciste sin condiciones, sin límites, sin letra pequeña. Rompe toda culpa, toda vergüenza, todo lo que nos ha hecho vivir lejos de ti. Que este amor nos cambie desde adentro. Que hoy te escuchemos y caminemos distinto, porque tu amor nos alcanzó, nos rescató, nos encontró tal y como estábamos y nos restauró. Oro en el nombre de Jesús.
Amén. Y ahora, queridos íntimos, quiero pedirles un favor muy especial que me va a ayudar muchísimo a poder servirles mejor. Como saben, todos los días yo recibo muchos mensajes y comentarios y de verdad yo leo todo lo que puedo, aunque a veces me tome más tiempo del que quisiera. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero también quiero ser responsable con mis tiempos, incluso con mi descanso. Entonces, ayúdenme con algo. Cuando ustedes me escriban, ya sea a través de mis redes sociales o por correo, quiero que empiecen su mensaje con una palabra que me diga de qué trata todo el mensaje. Por ejemplo, testimonio, consejo, oración, agradecimiento, libro, ofrenda, desahogo. Eso me va a ayudar muchísimo a poder ordenar los mensajes y a poder responder con más claridad, con más rapidez. Y lo segundo, porque quiero pedir otro favor, es que los testimonios sean cortitos, máximo 2 minutos, porque en mi corazón está leer la Biblia contigo, compartir la promesa cada día y cuidar que el podcast no se extienda demasiado. Yo tengo una meta clara de no pasarme de 1 hora, porque sé que muchos que me escuchan tienen rutinas diarias, tienen 1000 cosas que hacer. Yo también tengo trabajo. El otro día recibí varios audios que sumaban casi 50 minutos y aunque me encantaría escuchar todo, eso no es posible, no es sostenible, no me da la vida. Así que quiero que entiendan que cuando extendemos demasiado algo, podemos hacer que otros se desconecten y no queremos eso. Así que ayúdenme a que este mensaje, este podcast de Dios, llegue a más personas. Ayúdenme a cuidar este espacio. Y no se olviden que hoy a las 5 de la tarde, hora Perú, tenemos una cita a través de mi canal de YouTube, donde voy a estar compartiéndoles el nombre del mes. Las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Jueces, capítulo 17, verso 1, hasta el capítulo 18, verso 31. Juan, capítulo 3, versos del 1 al 21. El Salmo 104, versos del 1 al 23. Y Proverbios, capítulo 14, versos 20 y 21. Ahora sí, te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones, ponte tus lentes de la fe que comenzamos en 3, 2, 1, adelante. Jueces 17, verso 1. Había un hombre llamado Micaía que vivía en la zona montañosa de Efraín. Un día le dijo a su madre: te oí maldecir a la persona que te robó 1100 piezas de plata. Bueno, yo tengo tu dinero. Yo fui quien lo tomó. Y el Señor te bendiga por haberlo admitido, respondió la madre. Entonces él le devolvió el dinero y ella dijo: ahora consagro estas monedas de plata al Señor, en honor a mi hijo, y haré tallar una imagen y fundir un ídolo. Así que cuando Micaía le devolvió el dinero a su madre, ella tomó 200 monedas de plata, se las dio a un platero, quien la convirtió en una imagen y un ídolo. Y los pusieron en la casa de Micaía. Micaía construyó un santuario para el ídolo e hizo un efod sagrado y algunos ídolos de la familia y nombró como su sacerdote personal a uno de sus hijos. En estos días, Israel no tenía rey, hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Cierto día llegó a la región un joven levita que vivía en Belén de Judá. Había salido de Belén en busca de otro lugar donde vivir y viajando llegó a la zona montañosa de Efraín. Mientras estaba de paso, se detuvo por casualidad en la casa de Micaía. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaía. Y él contestó: soy un levita de Belén de Judá y busco un lugar para vivir. Quédate aquí conmigo, le dijo Micaía, y podrás ser padre y sacerdote para mí. Te daré 10 piezas de plata al año y además una muda de ropa y comida. El joven levita aceptó y pasó a ser uno de los hijos de Micaía. Luego Micaía lo nombró su sacerdote personal y el levita vivió en la casa de Micaía. Sé que el Señor ahora me bendecirá, dijo Micaía, porque tengo un levita como sacerdote personal. Jueces capítulo 18. En esos días Israel no tenía rey,
Y la tribu de Dan buscaba un lugar donde establecerse, porque aún no habían entrado en el territorio que se le había asignado cuando se hizo la división de la tierra entre las tribus de Israel. Así que los hombres de Dan escogieron de entre sus clanes a 5 guerreros competentes de las ciudades de Sora y Estaol para que exploraran algún territorio donde la tribu pudiera establecerse. Cuando los guerreros llegaron a la zona montañosa de Efraín, entraron en la casa de Micaya y allí pasaron la noche. Estando en la casa de Micaya, reconocieron el acento del joven levita, así que se le acercaron y le preguntaron: ¿Quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Por qué estás aquí? Y él les contó de su acuerdo con Micaya, quien lo había contratado como su sacerdote personal. Entonces ellos dijeron: Pregúntale a Dios si nuestro viaje tendrá éxito. Vayan en paz, respondió el sacerdote, porque el Señor estará vigilando el camino por donde van. Así que los 5 hombres siguieron hasta la ciudad de Lais, donde vieron que los habitantes llevaban una vida despreocupada, igual que los sidonios, eran pacíficos y vivían seguros. También eran ricos porque su tierra era muy fértil. Además, vivían a la distancia de Sidón y no tenían ningún aliado cerca. Cuando los hombres regresaron a Sora y a Estaol, sus parientes le preguntaron: ¿qué encontraron? Los hombres le contestaron: Vamos, ataquémoslos. Hemos visto la tierra y es muy buena. ¿Qué esperan? No duden en ir y tomar posesión de ella. Cuando lleguen, verán que los habitantes llevan una vida despreocupada. Dios nos ha dado un territorio espacioso y fértil que no carece de nada. Entonces 600 hombres de la tribu de Dan salieron de Sora y Estaol armados para la guerra. Acamparon en un lugar situado al occidente de Kiriat Jearim, en Judá. Por eso hasta el día de hoy se llama Mane Dan. Desde allí siguieron hasta la zona montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaya. Los 5 hombres que habían explorado la tierra alrededor de Lais les explicaron a los demás: en una de las casas hay un efod sagrado, algunos ídolos de la familia, una imagen tallada y un ídolo fundido. ¿Qué les parece que deberían hacer? Entonces los 5 hombres se desviaron del camino y fueron hasta la casa de Micaya, donde vivía el joven levita, y lo saludaron amablemente, mientras los 600 guerreros armados de la tribu de Dan vigilaban la entrada de la puerta. Los 5 espías entraron al santuario y tomaron la imagen tallada, el efod sagrado, los ídolos de la familia y el ídolo fundido. Ahora bien, el sacerdote también estaba en la puerta con los 600 guerreros armados. Cuando el sacerdote vio que los hombres se llevaban todos los objetos sagrados del santuario de Micaya, les dijo: ¿qué hacen? Cállate y ven con nosotros, le dijeron. Sé un padre y sacerdote para todos nosotros. ¿Acaso no es mejor ser el sacerdote de toda una tribu y un clan de Israel que de la casa de un solo hombre? Entonces el joven sacerdote estuvo más que dispuesto a ir con ellos y se llevó consigo el efod sagrado, los ídolos de la familia y la imagen tallada. El grupo dio la vuelta y siguió su viaje con sus hijos, el ganado y las posesiones al frente. Cuando los de la tribu de Dan estaban ya bastante lejos de la casa de Micaya, los vecinos de Micaya salieron a perseguirlos. Estaban gritando cuando los alcanzaron. Entonces los hombres de Dan se dieron la vuelta y le dijeron a Micaya: ¿qué te pasa? ¿Por qué te has reunido a estos hombres y nos persigues de esta forma? ¿Cómo me preguntan qué te pasa?, contestó Micaya. Ustedes se han llevado todos los dioses que yo hice y a mi sacerdote y no me queda nada. Y los hombres de Dan le dijeron: ten cuidado con lo que dices, porque aquí hay unos hombres de mal genio que podrían enojarse y matarte a ti y a tu familia. Así que los hombres de Dan siguieron su camino. Cuando Micaya vio que eran demasiados para atacarlos, dio la vuelta y regresó a su casa. Luego, los hombres de Dan, con los ídolos de Micaya y su sacerdote, llegaron a la ciudad de Lais, donde los habitantes eran pacíficos y vivían seguros. Entonces los atacaron con espadas y quemaron la ciudad hasta reducirla a cenizas. No hubo quien rescatara a los habitantes que vivían a la gran distancia de Sidón y no tenían aliados cerca.
Esto sucedió en el valle cerca de Bet-Rehob. Después, la gente de la tribu de Dan reconstruyó la ciudad para vivir allí y le cambiaron de nombre. La llamaron Dan en honor a su antepasado, el hijo de Israel, aunque originalmente la ciudad se llamaba Lais. Luego colocaron la imagen tallada y nombraron como sacerdote a Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Los miembros de esta familia continuaron siendo sacerdotes para la tribu de Dan hasta el tiempo del destierro. Así que la tribu de Dan rindió culto a la imagen tallada de Micaya todo el tiempo que el tabernáculo de Dios permaneció en Silo. En estos capítulos entramos a uno de los pasajes más sombríos y desordenados del libro de Jueces. No hay guerras épicas, no hay jueces heroicos, solo un retrato del caos espiritual de Israel. Lo que resuena en mi mente es el verso 6 de Jueces capítulo 17. En esos días Israel no tenía rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ahí nace a relucir Micaya, un hombre que intentaba crear una religión personalizada, una mezcla de idolatría con tradición familiar, con apariencia de piedad, y de una tribu entera, la tribu de Dan, que se apropia de esa falsa espiritualidad para llenar un vacío de dirección divina. En los versos del 1 al 13, Micaya toma 1100 piezas de plata, la plata de su madre, curiosamente, la misma cantidad que Dalila recibió de cada príncipe filisteo, que leímos ayer en Jueces 16:5. 1100 piezas de plata. Y con parte de ese dinero manda hacer una imagen y luego una escultura fundida. Consagra a su propio hijo como sacerdote y más tarde contrata a un levita para legitimar el mini templo casero que estaba construyendo. El sistema de adoración estaba centralizado en Silo, donde estaba el tabernáculo. Y eso lo vemos en Josué, capítulo 18, verso 1. Todo lo que Micaya hacía estaba en contra de la ley de Moisés. Éxodo 20, versos del 4 al 5 nos dicen que no debemos tener ídolos, sino solamente amar a nuestro Dios. Luego Deuteronomio 12, versos del 5 al 14. Pero Micaya se olvida de todo eso y justifica cada una de las cosas que hacía porque tenía una mezcla de reverencia con desconocimiento espiritual. Yo creo que el peor enemigo del propósito no es el pecado. Es una buena idea, pero que no fue inspirada por Dios. Hoy hay muchos Micayas modernos que buscan a Dios, pero bajo sus propios términos. Construyen una fe basada en experiencias, basada en emociones, basada en la cultura popular. Van a la iglesia, pero no rinden su voluntad a Dios. Hablan de Jesús, pero viven como si fueran sus propios señores. Evalúa hoy tu altar. De repente hay prácticas, relaciones o ideas que has consagrado, pero que Dios nunca te pidió. ¿Estás adorando a Dios como Él lo ha revelado? ¿Como Él te lo ha pedido? ¿O como a ti se te acomoda? Y luego vemos en Jueces 17, versos del 7 al 13, cómo el joven levita de la tribu sacerdotal vaga buscando oportunidades. Micaya lo convence de ser su sacerdote personal por 10 piezas de plata al año, por ropa y comida. Y el levita acepta, sin buscar la dirección de Dios, sin consultarle algo a Dios, motivado más por su ambición o conveniencia que por su propia convicción y sus principios. Cuando tú no sabes quién eres, terminas trabajando por cualquier oferta que valide tu vacío. Antes de aceptar cualquier oferta, pregúntate, ¿esto me conecta más con mi propósito y con Dios o me aleja de Él? Y luego en Jueces 18, versos del 1 al 31, la tribu de Dan, sin conquistar la tierra que les tocaba, porque podemos leer Josué 19 y saber cuál era su instrucción, ellos buscan un lugar más fácil para establecerse. Se apoderan de Lais, una ciudad tranquila, una ciudad sin defensa, y se llevan consigo el santuario de Micaya y su sacerdote levita, y establecen un nuevo culto falso que perdura hasta el día del exilio.
Y es que fe sin dirección es una brújula sin norte. El Espíritu Santo no guía a quien no está dispuesto a moverse. Antes de emprender cualquier rumbo, ora para que Dios te dé claridad. Discierne entre una oportunidad y propósito, porque no todo lo accesible es de Dios. La historia cierra con una verdad devastadora. Un culto falso de Dan fue establecido por Jonatán, el nieto de Moisés, y se mantuvo por generaciones hasta el exilio. Y esto nos recuerda que no basta comenzar bien. Sin una fe sólida, lo que toleras hoy, tus hijos lo practicarán mañana. Así que, ¿qué legado espiritual estás construyendo para tu casa, para tu grupo? ¿Cuál es tu influencia? ¿Estás más enfocado en las apariencias o en la presencia real de Dios en tu vida? No heredes altares sin fuego. Invita a tus hijos a tener una fe viva, que ellos vean en ti que tú amas a Dios. Pregúntate, ¿qué recordarán de ti en tu familia? Que eras una persona apasionada por la presencia de Dios, que constantemente conversas con Dios, que cada vez que te buscan te encuentran leyendo tu Biblia. Piensa cómo me gustaría que me recuerden. Leamos Juan capítulo 3. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes al viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Y Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo que es correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Nicodemo era fariseo y miembro del Sanedrín. Era un hombre instruido, moral, religioso, pero vino de noche, tal vez por miedo, tal vez por vergüenza. Él reconocía que Jesús venía de Dios, pero no lo entendía del todo. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros de Nicodemo? No necesitamos entenderlo todo para empezar a creer. Solo necesitamos acercarnos a Dios con humildad. El Sanedrín era el consejo supremo judío.
Nicodemo representaba a los más preparados y sin embargo su intelecto no le había dado acceso al reino. El día de hoy también hay muchos Nicodemos, personas respetables, religiosas, cultas, que conocen de Dios, que han leído la Biblia, pero no lo conocen a Él de cerca. Y es que la fe no comienza con respuestas, comienza con preguntas sinceras. Si tú tienes dudas, tráelas a Jesús. Jesús le dice directamente en los versos del 3 al 8, te digo la verdad, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. En griego esa expresión nacer de nuevo significaba nacer de lo alto. Y es que Dios no vino a mejorar tu vida vieja, Dios vino a darte una nueva vida. Nicodemo piensa en términos físicos, o sea, tengo que volver a introducirme en el vientre de mi madre. Y Jesús le está hablando de algo espiritual, de nacer del Espíritu. No se trata solo de cambiar de hábitos, sino de rendirle tu corazón a Dios y de permitirle a Él que vuelva a ser un borrón y cuenta nueva en tu vida, un empezar de cero, una nueva vida. Y no se trata de asistir a una iglesia porque la iglesia no te salva, sino de invitar al Espíritu Santo a habitarte. Y luego Jesús habla de Números capítulo 21, versos del 4 al 9, cuando el pueblo de Israel fue sanado al mirar una serpiente de bronce levantada por Moisés. Y eso todos nosotros que hemos leído Números nos acordamos. Dios no pidió que entendieran la serpiente, solo que la miraran. Así también Jesús sería levantado. No hay que comprenderlo todo. Hay que confiar, hay que mirar con fe. El que mirara a la cruz con humildad verá el amor que realmente lo sostiene. A veces solo necesitas levantar la mirada, no a tus errores, no a tus obras, a la cruz. ¿Qué estás mirando más? ¿Tus heridas o el sacrificio de Dios? Visualiza la cruz en tus momentos de ansiedad y repite en oración: hoy levanto mi mirada al que fue levantado por mí. Y luego los versos del 16 al 17 que te pido que los marques ahí en tu Biblia, porque son de los versos más conocidos de la Biblia y a la vez más incomprendidos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque tanto amó Dios al mundo. Es más que un eslogan cristiano, es la declaración del cielo a tu vida. El valor de una cosa se mide por el precio que alguien está dispuesto a pagar por ella. Bueno, Dios pagó con sangre. La sangre de Jesús pagó por tu vida. Hay quienes me escriben y me dicen, pero yo siento que no valgo nada. Tú vales la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Dios te amó tanto que entregó a su Hijo para que muriera, para poder ganar a otro hijo, a ti, para poder ganar tu corazón. Días atrás me escribió una joven y me decía: yo siento que no valgo nada por todas las cosas que he hecho, por todo lo dañada que he sido, por mi pasado. Siento que ya no valgo lo mismo de antes. Y recordé la historia del billete, un billete de $100 que fue pisoteado, arrugado, manchado, casi por algunos lugares medio roto, pero que cuando alguien lo levanta, lo limpia, lo sacude bien, lo lava y lo deja secar. ¿Cuánto vale ese billete? Sigue valiendo $100, ¿verdad? Tú y yo somos iguales que ese billete. Podemos haber estado rotos, sucios, pisoteados, teniendo un historial increíble, pero Jesús es el que nos toma, nos lava, nos da una nueva oportunidad y nos vuelve a colocar como si nada hubiera pasado. Él nos da un valor que nosotros ni siquiera sabíamos que teníamos. Me gusta mucho el verso 17 que dice que Jesús vino a este mundo no para condenar, sino para salvar. Muchos de nosotros pensamos que Dios está molesto en el cielo y que Jesús vino a la tierra con un martillo, pero no es así. Jesús no vino a condenarte, Jesús vino a salvarte. La Biblia dice:
todo el que en Él cree. No dice todo el que se porta bien, sino todo el que cree con una fe auténtica, con una fe genuina, con una fe rendida. Y Jesús no solo habla del amor de Dios, sino también del juicio que produce rechazarlo. La luz vino al mundo, dice, pero la gente amó más la oscuridad. La oscuridad nos impone, es elegida cuando nosotros apagamos la luz verdadera. El juicio se basa en este hecho. No es que Dios te condena, sino que tú eliges vivir sin su luz. Enciende hoy la luz en tus zonas oscuras. Quizás hay conversaciones, hábitos o lugares que necesitan ser iluminados por Dios. Ahora leamos el Salmo 104. Que todo lo que soy alabe al Señor. Oh Señor, mi Dios, eres grandioso. Te has vestido de honor y majestad. Te has envuelto en un manto de luz. Despliegas la cortina de estrellas de los cielos. Colocas las vigas de tu hogar en las nubes de lluvia. Haces de las nubes tu carro de guerra. Cabalgas sobre las alas del viento. Los vientos son tus mensajeros. Las llamas de fuego, tus sirvientes. Colocaste el mundo sobre tus cimientos. Así jamás se removerá. Vestiste a la tierra con tus torrentes de agua, agua que cubrió aún las montañas. A tu orden el agua huyó. Al sonido de tu trueno salió corriendo. Las montañas se elevaron y los valles se hundieron hasta el nivel que tú decretaste. Después fijaste un límite para los mares, para que nunca más cubrieran la tierra. Tú haces que los manantiales viertan agua en los barrancos, para que los arroyos broten con fuerza y desciendan desde las montañas. Proveen agua a todos los animales y los burros salvajes sacian su sed. Las aves hacen sus nidos junto a los arroyos y cantan entre las ramas de los árboles. Desde tu hogar celestial envías lluvia sobre las montañas y colmas la tierra con el fruto de tus obras. Haces crecer el pasto para los animales y las plantas para el uso de la gente. Les permites producir alimento con el fruto de la tierra, vino para que se alegren, aceite de oliva para aliviarles la piel y pan para que se fortalezcan. Los árboles del Señor están bien cuidados, los cedros del Líbano que plantó. Allí hacen sus nidos las aves y los cipreses, las cigüeñas hacen su hogar. En lo alto de las montañas viven las cabras salvajes y las rocas forman un refugio para los damanes. Creaste la luna para que marcara las estaciones y el sol sabe cuándo ponerse. Envías la oscuridad y se hace de noche, la hora en que merodean los animales del bosque. Los leones jóvenes rugen por su presa, acechan en busca del alimento que Dios les provee. Al amanecer se escabullen y se meten en sus guaridas para descansar. Entonces la gente sale a trabajar y realiza sus labores hasta el anochecer. El salmista comienza con una explicación poética. Dice, Dios no solo es grande en poder, sino hermoso en majestad. Él está vestido de gloria y de esplendor. ¿Tú te imaginas qué es estar vestido de luz, de gloria y de esplendor? Dios no solo tiene poder creativo, su misma presencia es una fuente inagotable de vida. En las culturas antiguas como Egipto, como Babilonia, el sol era adorado como Dios. Pero este salmo confronta esa idea. El sol no es divino, es parte de la obra y de la creación de Dios. Imagina que nosotros estamos viendo un atardecer y ahí entendemos que esto no solamente es bello, es una carta firmada por nuestro Creador. Es el sello de Dios en cada una de las obras de su creación. En los versos del 5 al 9 nos dice que Dios fundó la tierra sobre bases firmes y puso límites al mar y estableció el orden en lo que parecía caótico. Donde el mundo ve caos, Dios siempre está estableciendo un orden visible. Dios no improvisa. Si puso límites al mar, también puede poner límites a tus tormentas y a todo lo que parece desordenado en tu vida. Pídele a Dios que separe lo que te ahoga
de lo que te da vida. Y lleva nota, porque muchas veces la memoria es frágil. Haz un diario de las provisiones. Anota las formas en que Dios ha sostenido tu vida en esta semana. Te cuento algo que me sucedió. Uno de mis clientes dejó de trabajar con nosotros. Yo decía, ahora ¿cómo voy a hacer para pagar mis cuentas al final del mes? Y justo ese mismo día que llega la cuenta, me llaman por teléfono y me dicen, señora Wendy Neciosub, necesitamos que se acerque a esta agencia porque ha recibido un giro. ¿Y qué creen? El monto era justo lo que yo necesitaba para completar mis pagos del mes. Y en los versos del 19 al 23 vemos el ritmo de Dios en la creación, el día, la noche y también el descanso. Dios creó la luna para marcar las estaciones y el sol para regular el día. Entonces, la creación entera sigue un ritmo que Él mismo diseñó. Verso 19 dice, hiciste la luna para que marcara las estaciones y el sol sabe cuándo ponerse. Entonces, el descanso no es una pausa del propósito, es parte del propósito. Muchos de nosotros no descansamos a las horas que deberíamos, por eso andamos cansados durante el día. En la noche cazan los leones, en el día trabaja el hombre. La vida tiene ciclos y debemos aprender a reconocerlos para también trabajar con sabiduría. Si Dios diseñó ciclos de trabajo y también ciclos de descanso, ¿por qué forzamos nuestras vidas y no hacemos una pausa? Forzarte fuera del ritmo divino es como nadar contra la corriente. Te vas a agotar sin avanzar. Yo creo que este es un jalón de orejas para nosotros. Tenemos que aprender a honrar el ritmo de Dios. Dormir, orar, trabajar, pero también descansar es un acto de obediencia. No solo es autocuidado, también es amar la creación de Dios, amar tu cuerpo. Si la creación no se preocupa por el día de mañana, ¿por qué habrías de hacerlo tú? Ahora leamos Proverbios 14, verso 20. A los pobres, hasta sus vecinos los desprecian, mientras que a los ricos les sobran los amigos. Denigrar al prójimo es pecado. Benditos los que ayudan a los pobres. Este proverbio pone un espejo frente a una realidad que no ha cambiado mucho con el tiempo. Las personas son a menudo valoradas por lo que tienen y no por lo que son. El escritor probablemente es Salomón y pone en evidencia la superficialidad del corazón humano y al mismo tiempo llama a tener ética. Cuando uno desprecia, es mirar con desdén, es considerar a algo como insignificante. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te ha mirado y te ha barrido con la mirada y te has sentido mal? Y has pensado, yo he pensado, he venido mal vestida, de repente, ¿qué me ha pasado? Tengo un perejil en el diente, ¿qué sucederá? Este proverbio comienza duro. El pobre es ignorado, pero Dios lo tiene en cuenta. Piensa en alguien sin hogar que ves cada día por las calles. No hace falta insultarlo para despreciarlo. Basta con ignorarlo como si no existiera. Dios a nosotros no nos mide por nuestro capital, sino por la compasión que Él tiene de nosotros. Te animo a reconocer a alguien que suele ser ignorado, a saludarlo, a escucharlo, a tratarlo con dignidad. Y enséñale a tus hijos o quizás a tus discípulos que el valor de una persona no está en su ropa o en su casa o en su posición. Y la segunda parte del proverbio dice, mientras que los ricos tienen muchos amigos, pero lo pone entre comillas, porque no son verdaderas amistades. Muchos se acercan a la persona que tiene mucho dinero por lo que ofrece, no por quién es. Y es que las riquezas atraen admiradores, pero no garantizan amistad ni mucho menos intimidad. Jesús mismo vivió esto. Cuando multiplicó los panes, las multitudes lo siguieron. Pero cuando habló desde la cruz, muchos lo abandonaron. Pregúntate hoy, ¿estoy valorando a las personas por lo que puedan darme o por lo que son en Dios? Evalúa tus relaciones. ¿Quién estaría contigo si lo perdieras todo? Hay gente que está contigo porque le das, porque le regalas, pero no porque verdaderamente te ama. Es mejor ser un amigo verdadero que un convenido. Da antes de recibir.
Invierte tu atención en los que no tienen con qué retribuirte. Verso 21 dice, denigrar al prójimo es pecado. Y este texto no lo llama descuido, no lo llama indiferencia, tampoco lo llama mala actitud, lo llama pecado. Porque despreciar al otro es fallar al gran mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. No puedes amar a Dios a quien no ves si desprecias al prójimo a quien sí ves. La última parte de este proverbio dice que son benditos aquellos que ayudan a los pobres. Y aquí se invierte la perspectiva. El que ayuda no es quien tiene más, sino quien entiende más. En el reino de Dios, la compasión te eleva más que la posesión. El que extiende su mano al necesitado está tocando el corazón de Dios. En lugar de ver la ayuda que das al necesitado como un favor que estás haciendo, mírala como un privilegio que Dios te permite a ti ejercer. No necesitas ser millonario para ayudar. Tú puedes dar tu tiempo, puedes dar tus palabras, puedes dar tu respeto, puedes dar una comida. La bendición no está solo en recibir, sino en reflejar el carácter de Dios a otros. Y así llegamos a nuestro 123K y ahora quiero compartir contigo un testimonio anónimo. Resulta que yo soy auxiliar de enfermería y trabajo en una empresa. Entonces me querían como cambiar de puesto sin tener en cuenta las condiciones de salud que yo tengo, ¿cierto? Que son muchas. A raíz de un accidente de tránsito, yo he tenido 3 cirugías en un pie y tengo linfedema, neuralgia del nervio safeno y bueno, varias cosas más. Tengo una hernia en la cervical entre C5 y C6. Resulta que me querían cambiar a asistencial, o sea, hacer como todas las labores de enfermería. Y aparte tiene un plus de riesgo porque es con pacientes psiquiátricos. Entonces es más fuerte la cosa. Bueno, el hecho fue que me mandaron yo pedí que me mandaran donde el médico laboral y el médico laboral obviamente me dio 800,000 restricciones de salud. Entonces me tuvieron que reubicar al área de citas y agendamiento. Resulta que llegué allá. Obviamente esa área es súper maluca porque siempre ha tenido fama de que es súper hostil, que los líderes de allá son súper malucos. Desde que llegué allá todo ha sido súper hostil, súper maluco, tanto así que la ansiedad se me ha disparado, estaba incapacitada más seguido, he estado con mucho dolor físico, yo voy a psiquiatría y a psicología, el psiquiatra me incapacitó por 5 días por tensión laboral, tengo 3 líderes encima mío, o sea, una cosa horrible, una cosa horrible. Hay uno de ellos que es como el coordinador financiero, director financiero, me dijo que todos los días me iba a revisar el trabajo, que todos los días que yo llegara fuera y lo buscara para revisarme lo que yo hacía. O sea, como un hostigamiento, una cosa súper maluca, que yo sé que la empresa lo que quiere es que yo renuncie, porque he tenido muchas incapacidades médicas, que obviamente no es porque yo quiera, sino porque, pues, quien quiere estar enfermo. El caso es que ya en la semana pasada me hicieron un bloqueo por lo de la hernia cervical y me incapacitaron otros 7 días. Entonces yo el jueves de la semana pasada había estado súper mal, lloré todo el día, me dio un ataque de pánico, me tuve que salir de mi puesto de trabajo a irme por allá lejos, como para que nadie me viera. Porque, o sea, súper mal, nunca había sentido eso en mi vida, yo sentía que me iba a morir. Entonces yo dije, no, pues yo no puedo vivir en un trabajo así. Entonces yo mandé un correo al Comité de Convivencia Laboral expresando toda la situación, con detalles, mejor dicho, todo lo que yo sentía, y ya me reintegro el día de mañana. Ahora, toda esa semana que estaba en la casa he estado con una preocupación horrible, una ansiedad horrible de qué va a pasar cuando llegue, cuando se enteren que mandé ese correo, me la van a montar más, o eso va a ayudar a que me dejen en paz. Ay, Dios mío bendito, yo he tratado de entregarle la situación a Dios, pero sinceramente no he sido capaz de como soltar totalmente eso, tanto así que he estado con vértigo todos estos días del estrés que tengo, pero te lo cuento porque yo sé que Dios va a intervenir y que te voy a dar testimonio de que ninguno en la tierra es más grande que Él. Y bueno, si tú estás viviendo algo parecido, si estás en un lugar que te está drenando, que te está enfermando, que te está robando la paz, quiero que recuerdes algo. Dios no te llevó hasta ahí para destruirte. Dios te va a sostener en medio de eso. A veces nosotros pensamos que el milagro es que todo cambie de un día para otro, pero muchas veces el primer milagro es el que tú te atrevas a hablar, a poner límites, a no aceptar todo aquello que te está dañando. Y eso tú ya lo hiciste. También quiero que recuerdes que no entras sola a ese trabajo. Dios va contigo, Él pelea por ti, incluso cuando tú sientes que todo está cayendo por dentro. Quiero regalarte Isaías capítulo 41, verso 10, que dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desanimes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Que la paz de Dios cubra tu mente, se lleve toda ansiedad para que veas la mano de Dios moverse a tu favor más
de lo que te imaginas. Y hoy me gustaría orar por todas aquellas personas que están sintiendo demasiado estrés, cansancio, momentos de vértigo. Dios mío, delante de ti está cada persona que hoy siente mareos, inestabilidad, vértigo, esa sensación de que todo da vueltas y que no pueden controlar el equilibrio. Tú conoces cada cuerpo, cada diagnóstico, cada historia, pero también conoces cada carga emocional, cada ansiedad escondida, cada temor que no hemos podido soltar, cada estrés que nos lleva al límite. Pero hoy, en el nombre de Jesús, te pido que traigas estabilidad, Señor. Así como calmaste la tormenta, calma ahora todo aquello que está desordenado dentro de nosotros. Trae paz a nuestra mente, trae quietud a nuestro sistema nervioso, trae sanidad a nuestro cuerpo. Declaro que todo espíritu de ansiedad, de angustia, de miedo, pierde su fuerza ahora mismo en el nombre de Jesús. Que tu presencia nos envuelva, Dios. Que tu paz nos sostenga y que en ti podamos sentirnos firmes, seguros y en paz total. Sostén nuestros pasos, afirma tu equilibrio en nosotros. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Que Dios te bendiga, Madeleine Rulán, Viviana López, Joana Navarrete. Gracias, Erika Indira. Gracias a Holman Alberto Rodríguez. Gracias, Ramón Rodríguez. Muchas gracias, Eva Noriega. Gracias, Diana Carolina Valencia. Muchas gracias, Adriana Hurtado. Gracias, Franci Joana Parada, Erika Castro Jiménez, Michelle González Salgado, Carlos Ríos Montes, Luz Chaparro. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Romanos 8:28, que dice: Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y nosotros lo amamos de todo corazón. Así que esperen que todas esas cosas se alineen y cooperen para bien siempre. Y también ustedes estarán en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarnos hasta aquí. Los espero a todos hoy en el vivo a las 5 de la tarde, hora Perú, en mi canal de YouTube. Y el día de mañana con más de la palabra de Dios. Que tengan un día súper bendecido, lleno de la gloria del Señor. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.